Hola, muy buenos días. Pues aunque no podamos estar juntos, así físicamente, bueno, por lo menos así estamos virtualmente conectados. No sé si habéis estado pues viendo los vídeos de los cultos que hemos estado transmitiendo, estáis pues viendo otra cosa, pero espero que este estudio pues sea de bendición y ayuda. Muy bien, pues vamos a un poco repasar lo que habíamos visto. Si recordáis la última vez que estuvimos juntos, empezamos a mirar en Juan capítulo 3 la conversación entre Jesús y Nicodemo. Entonces, repasando un poco lo que vimos en aquel momento, hablamos de esta visita por la noche, o sea, ya cuando la gente estaba ya en sus casas, pues curiosamente sale Nicodemo y viene al encuentro con Jesús. ¿Y qué sabemos de Nicodemo? Bueno, repasamos rápidamente. Le llama rabí. ¿Recordáis lo que significa rabí? Significa mi maestro, curiosamente, ¿no? Que siendo Nicodemo un fariseo, normalmente cuando vemos a los fariseos están completamente en contra de Jesús y su ministerio, pero Nicodemo no. Es un principal de entre los judíos, o sea, una persona con riqueza, fama, educación, tiene de todo en esta vida y sin embargo, pues le llama a Jesús rabí. ¿Qué más le dice? Dice, sabemos que has venido de Dios. Qué curioso, ¿no? Este reconocimiento que es un enviado por Dios, es un profeta de Dios. Es un hombre que reconoce que Jesús ha hecho milagros, dice nadie puede hacer las señales que tú haces. O sea, él no intentaba explicar las señales como hacían otros fariseos que decían que echaba fuera demonios por el poder de Satanás. Más bien, reconoce que Jesús hace milagros y luego finalmente dice porque Dios está contigo. O sea, reconoce este principio de Emmanuel, Dios con nosotros. Así que tenemos en un principio una situación en que tendría que haberse sentido halagado Jesús. Mira cómo me reconoce este hombre. O sea, este hombre sí que me reconoce como un maestro, como uno que hace milagros, uno que viene de Dios e incluso Dios está con él. No obstante, Jesús gira la conversación de manera abrupta y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Cosa que Nicodemo no entiende. O sea, su primer entendimiento, ¿cuál es? ¿Cómo entiende esta frase, tienes que nacer de nuevo? Él dice primeramente, o él entiende primeramente que Jesús está hablando de volver a nacer. Y Nicodemo dice, mira, no, es imposible volver a nacer. Podemos entender como igual es una solución a los problemas de la humanidad. Si solo pudiéramos volver a empezar y hacer las cosas bien desde el principio, pero claro, ¿quién tiene este lujo? ¿Quién puede volver a nacer? Y luego después Jesús aclara, y esto lo vimos juntos en los versículos 5 y 6, que no está hablando de nacer otra vez físicamente, sino que está hablando de nacer espiritualmente. Y eso es lo importante que debemos entender, que Jesús está hablando no de una situación física, sino de una situación espiritual. Por lo tanto, en todo este contexto, Nicodemo por fin hace la gran pregunta. La gran pregunta es esta pregunta que encontramos en el versículo 9. Voy a poner aquí la pantalla para que veáis también la Biblia. Dice así en el versículo 9. ¿Lo veis aquí? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esta es la gran pregunta. Bien, hay que nacer espiritualmente. Bien, vale. Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede nacer espiritualmente? Y una vez más, es curioso cómo Jesús toma esta conversación y le dice, ¿qué? Fíjate en el versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Jesús realmente mira a Nicodemo y dice, ¿será posible que tú eres el primero que tendría que saber esto? Tú eres el primero porque tú has estudiado las escrituras
y tú enseñas a otros. Por favor, ¿qué les enseñas si no sabes este primer paso, eso, lo más básico, lo de nacer? Si no lo sabes, pues, chico, ¿qué haces tú como maestro? Y quiero retomar este estudio justo en este punto. Y luego después igual volvemos y miramos un poco más este intercambio entre Nicodemo y Jesús, porque creo que es muy interesante. Pero quería pues saltar y adelantarnos a lo que es el resto del pasaje. Bien, lo que vamos a ver primeramente es aquí en el texto, vamos a ir al versículo 14, donde Jesús realmente contesta a esta pregunta. Ahora, lo que dice en los versículos entre medio, pues está hablando más sobre este tema y volveremos a ver esto. Pero, ¿cuál es la contestación a la pregunta de Nicodemo? La pregunta es, ¿cómo puede una persona hacer esto? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Y Jesús contesta a esta pregunta en el versículo 14 con una historia del Antiguo Testamento. Dice así el versículo 14, si lo podéis ver aquí en pantalla o también si tenéis las Biblias abiertas. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El lenguaje de este versículo nos suena ya porque nos está ya introduciendo en el lenguaje del versículo 16, que es sin duda el versículo más conocido y más famoso de toda la Biblia. Pero notemos lo que Jesús está haciendo. Está haciendo énfasis en dos puntos aquí. Primeramente, es necesario que algo sea levantado. ¿Vale? Empezamos primeramente con este pensamiento. Y a continuación dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Vale, entonces tenemos dos pensamientos. Primeramente, un levantamiento y en segundo lugar, la necesidad de creer. Pero notamos que Jesús está aquí haciendo referencia a un evento histórico. Él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es esta historia? ¿La conocéis? ¿Conocéis la historia de Moisés y la serpiente? Bueno, si no la conocéis bien, vamos a volver a mirar esta historia. Así que voy a rápidamente cambiar aquí y vamos a ir al libro de Números en el Antiguo Testamento. Bien, en Números 21 tenemos la historia a la cual Jesús hace referencia. Aquí la historia de la serpiente de bronce. Muy bien, vamos a un poco leer sobre esta serpiente de bronce, que por cierto es interesante notar que es una obra de arte que proviene de esta época. Es una obra en que coge el bronce, seguramente metales que habían recibido de los egipcios, y lo funde y hace de este bronce pues una serpiente. Y luego después nos dice la historia que esto continuó en Israel hasta realmente el final de la monarquía de Israel. El rey Ezequías, que es el último gran rey bueno en Israel, nos dice que lo destruye, curiosamente. ¿Por qué destruye esa obra de arte que tenía tanta historia para Israel? Pues la contestación es que nos dice que la gente la había empezado a adorar. Y digo, qué curioso, ¿no? Que tenemos una tendencia humana de ir cambiando las cosas buenas en algo que perjudica. Y ahí cogieron este elemento que en su momento era el vehículo de salvación, en que Dios sanó a su pueblo, pero lo habían convertido en algo de adoración. Y Ezequías entendió muy bien y correctamente que eso es un pecado y por lo tanto pues destruyó esa serpiente de bronce y al final curiosamente nos dice en Segundo de Reyes, si lo queréis mirar podéis
pero en segundo de Reyes 18 lo llama Nehustan, que significa literalmente cosa de bronce, como para decir, oye, tenemos esto como una reliquia que estamos venerando, y dice, no, 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 esto es bronce solamente. Y pues no hace falta decir que nosotros también vemos lo mismo en nuestra cultura. Qué fácil es tomar las cosas buenas y convertirlas en cosas de adoración. Y hay gente que adora imágenes, reliquias, todo tipo de cosa. Y realmente es superstición y no tiene ningún lugar en la vida del creyente verdadero. Pero bueno, vamos a continuar con la historia. ¿Qué es lo que tenemos aquí en Números 21? Bueno, la historia realmente es una de las últimas quejas del pueblo de Israel en el desierto. Estamos en el capítulo 21 de Números y ya vamos hacia la tierra. Realmente han salido ya del desierto y ya están rodeando las tierras para llegar al río Jordán, para entrar a poseer la tierra. Entonces, esa es una de las últimas veces que realmente leemos de una queja del pueblo. Bien, nos lanzamos en la historia. Dice así. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Empezamos con primeramente el desánimo del pueblo. Tenemos al pueblo aquí frustrado, quejándose, o sea, están de ánimos muy bajo. ¿Por qué? Bueno, tenemos que seguir leyendo para saber exactamente por qué. Versículo 5 nos dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Pues paro aquí para hacer un inciso. Una cosa es estar desanimado. Estar desanimado nos puede ocurrir por muchas circunstancias. Podemos tener momentos en que nos encontramos bajo. Pero ¿qué hacemos en estos momentos? En sí, encontrarse en un momento de desánimo no es pecado, pero el pecado es lo que hacemos con este desánimo. Y notamos que el pueblo toma este desánimo que tienen y lo llevan a la queja. Y ahí está el problema. Este sí que es un pecado y nos dice que se quejan contra Dios y contra Moisés. Ahora, ¿cuál es su queja? Lo tenemos a continuación. Nos dice, primeramente, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Luego, segunda queja. Pues no hay pan ni agua. Tercera queja. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vale, tenemos tres quejas del pueblo. Y realmente estas quejas no son nuevas en ningún momento. O sea, sinceramente, si nos ponemos a leer, encontramos las mismas tres quejas en repetidas ocasiones. He preparado aquí algunos de estas mismas quejas y podéis ver, por ejemplo, aquí en Éxodo 14, versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? O sea, volvemos unos 30 y pico años atrás en la historia y vemos que el pueblo se está quejando de exactamente lo mismo. Nos has sacado de Egipto para hacernos morir en el desierto, lo cual no es cierto en ningún momento. Moisés no los había sacado para matarlos. De hecho, cuando al principio Dios dijo de destruir al pueblo por su pecado, era Moisés el que intercedió por el pueblo diciendo, Señor, no los matas, ¿qué van a decir? No los mates, ¿qué van a decir los egipcios si es que luego después de salir de Egipto los matas en el desierto? Por lo tanto, no es cierto en ningún momento. Realmente Dios los había sacado de ahí para entregarles una tierra que fluye leche y miel. ¿Y por qué no estaban en esta tierra? Respuesta simple. Porque no creyeron y no quisieron obedecer a Dios cuando Dios les mandó a entrar a conquistar la tierra.
Bueno, esa misma queja la vemos en Números 14:3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Esto realmente fue cuando quería que entraran a poseer la tierra y dijeron ellos que no. Números 16, fíjate que estamos ya acercando al pasaje que tenemos. La congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y luego en el 17, una vez más, dice: aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. O sea, tenemos esa misma queja en repetidas ocasiones. ¿Cuál era la segunda queja? Pues la segunda queja, al principio se quejan de que, bueno, los ha sacado para matarlos en el desierto. La segunda queja, que no tienen ni pan ni agua. Vemos esto, por ejemplo, veis aquí en Éxodo 16:3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Están hablando de las plagas. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Por cierto, en Egipto eran esclavos. Y eso de que nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, tengo la sensación de que su memoria estaba pues transponiendo un poco los hechos y realmente no era tan bueno como ellos están imaginando. Pero no obstante, aquí esta es su queja. Oye, nos has sacado aquí para matarnos de hambre. No hay ni pan ni agua. También en Éxodo 17, versículo 3, se habían quejado también de la sed, de que no tenían agua para beber. Obviamente, Dios sabía que necesitaban agua y Dios proveyó para ellos agua. Agua que primeramente sale de la roca. Incluso en otro momento anterior había agua que nos dice amarga. Podemos entender que quizás quiere decir agua salada, y Dios sanó el agua para que pudieran beber. Así que todo esto es interesante. Se quejan de que Dios los quiere matar, que no es verdad. Se quejan de que Dios no les quiere dar, o Dios les ha llevado a un sitio donde no hay pan ni agua, lo cual no es cierto porque Dios había provisto para ellos. Y en tercer lugar, se quejan de que el pan que Dios había provisto para ellos ya estaba cansado de ello. ¿Recordáis esa frase, no? Dice, hablan de fastidio. O sea, están hasta aquí del maná que Dios les ha dado. Y por lo tanto ya se quejan contra Moisés. Y no es la primera vez que tenemos esto. También veis aquí en la pantalla, en Números 11, versículo 4, que ya la gente empieza a decir: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Tenemos aquí un desprecio total por la provisión de Dios. Dios les había dado pan milagrosamente que aparecía todos los días en el suelo, y aquí la gente se queja. Están hartos ya del pan que Dios les ha dado. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Bueno, volvemos entonces. Esto es Juan, aquí tenemos Números 21. Bien, estamos en el versículo 5. El pueblo habla contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El versículo 6 nos muestra la reacción de Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Tenemos una reacción de juicio, en que Dios manda el juicio. Este pueblo está harto ya de estar en el desierto,
están hartos ya de la provisión que Dios les ha dado y Dios pues les da una cosa nueva, les da serpientes. Serpientes de fuego, ardientes, nos dice. Debemos entender que eso hace referencia al veneno de las serpientes. Seguramente causaba fiebre, lo cual hacía que la gente sudara y al final expirara, o sea, que muriera las personas. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué hace Dios algo tan fuerte? ¿Por qué cuando se queja el pueblo así, Dios envía pues serpientes que les muerden y por lo tanto nos dice murió mucho pueblo de Israel? Pues para contestar esta pregunta, primeramente creo que es importante enfatizar que aquí no tenemos una crueldad de Dios. Más bien, lo que debemos entender es que Dios no está frustrado con el pueblo. No es que Dios diga, estoy harto ya de ellos, o sea, ya que ellos han hablado de fastidio, que Dios responde de la misma manera y así en su ira pues suelta un castigo y ya está. Entendemos que Dios no es así. Entendemos que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que es paciente, pero también entendemos que Dios es un Dios de justicia. Entonces, en esta historia es muy interesante porque encontramos este momento en que muchas veces vemos una cara de Dios y tenemos que entender que esto no quita la otra cara que no estamos viendo, más bien estamos viendo todas las facetas del carácter de Dios. Y entonces vemos en este aspecto esa faceta de justicia en que Dios castiga a su pueblo. Y quiero conectar esto correctamente con un concepto que creo que entendemos. Bien, quiero decir que esto no es cruel. Esto no es Dios perdiendo ya los papeles con su pueblo y ya les manda pues algo que merecen. Más bien lo que tenemos aquí es la imagen de un padre. Un padre que busca disciplinar a sus hijos. Ahora, quiero hacer una diferencia entre castigar y disciplinar. Y yo sé que a veces usamos los términos de forma sinónima y está bien, pero de momento voy a separar y voy a hablar de dos conceptos. Primeramente voy a hablar del concepto del castigo. Bien, y voy a volver aquí a pantalla completa para explicar eso. Cuando hablamos de castigo, muchas veces hablamos de una retribución. O sea, tú me has hecho daño a mí y por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Yo te voy a hacer daño a ti. Entendemos que muchas veces nuestro sistema de juicio, el sistema de cárceles, pues muchas veces funciona así. Una persona ha hecho un daño a la sociedad, por lo tanto la sociedad le hace daño a esta persona. Tú has cometido un crimen, por lo tanto, pues buscamos algo para recompensarte por lo que tú has hecho al resto de nosotros. Pero entendemos que realmente esto tiene su justicia. Y de hecho, la Biblia habla de ojo por ojo, diente por diente, en el sentido que el castigo debe estar de acorde con lo que es el crimen. Pero entendemos que incluso la meta, normalmente lo que es la meta en papel por lo menos, no es esta. La meta realmente es reformar o restaurar a personas. Por lo tanto, en la cárcel se supone que tienen todo tipo de programa para reformar a los que están encarcelados. O sea, la meta es intentar pues mejorarles para que cuando salgan sean personas útiles para la sociedad. Y este es el concepto. Si el castigo, voy a ponerlo en términos así, es un poco más en esta dirección de, de intentar pues dar retribución, pues la disciplina tiene otro propósito. La disciplina tiene el propósito de enseñar. Y cuando nosotros hablamos del castigo que hacemos como padres, yo con mis 3 hijos
tuve que disciplinar mucho. Y a veces, pues no era agradable ni para nosotros ni para nuestros hijos. A veces habíamos que quitar libertades, que quitar juguetes, habíamos que poner restricciones. A veces teníamos que incluso pues castigar de manera física, siempre en amor, siempre con cuidado, con control, nunca para hacer daño, pero con el propósito de enseñar. Y por supuesto, conforme van creciendo los niños y van pues razonando más y más, esa disciplina corporal se hace menos y menos eficaz y menos necesaria. Nosotros entendemos que lo importante no es la disciplina física, sino la enseñanza que estamos dando. Y con ese pensamiento, ¿a dónde voy con esto? Voy con el pensamiento de que lo que estamos viendo en esta historia no es que Dios está castigando al pueblo, que me has hecho daño, por lo tanto te voy a hacer daño a ti, sino más bien vemos que Dios está disciplinando al pueblo. ¿Y cómo sé esto? Pues si volvemos a nuestro texto, vemos que continúa y dice, versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Lo que tenemos aquí en esta historia es sencillamente el éxito perfecto. O sea, el pueblo empieza a quejarse contra Dios y contra Moisés. Tienen 3 quejas y realmente demuestra la amargura del alma. Y Dios no les castiga, sino que Dios les disciplina. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es este momento del hijo pródigo. ¿Recordáis esta historia, no? Aquel hijo que abandonó a su padre, a su casa, y se fue para vivir la vida buena, hasta que un día, sin dinero, sin comida, sufriendo las consecuencias de ese hambre que había sobre la tierra, él recapacita y dice, ¿qué hago aquí? Cualquier siervo de la casa de mi padre es mejor que yo, está en mejores condiciones que yo. Y por lo tanto, nos dice el texto que vuelve en sí. Y lo bonito es que volviendo ya empieza a repasar el discurso que va a dar cuando vea a su padre por fin. ¿Y cuál es su discurso? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Siempre creo que es tan importante que reconozcamos como este hijo pródigo que el pecado en primer lugar va en contra de Dios. Hemos pecado contra Dios. Este chico lo que había hecho era coger su herencia antes de tiempo, deshonrando a su padre, y había gastado su herencia ya de fiestas con sus amigos y había caído en una situación en que no lo cogía nadie. Oye, sería fácil explicar eso y decir, bueno, eso no es un pecado contra el cielo, eso es simplemente insensatez, eso es estupideces, eso es ser joven, esto es una tontería. Pero él sabía claramente que él había pecado contra Dios. Y no solamente había pecado contra Dios, sino contra su Padre. Y por lo tanto vuelve con esa confesión del alma. Y por supuesto lo que tenemos es el gozo del Padre, porque es precisamente lo que deseaba el Padre, poder perdonar a su Hijo cuando su Hijo se arrepintiera. Y es lo que tenemos en esta historia. Ellos se habían quejado contra Dios y contra Moisés, y por lo tanto que tenemos un reconocimiento. Vienen y dicen, hemos pecado contra Dios y contra ti. Por favor, ora por nosotros. Ahora vamos a tomar este pasaje y parar aquí. Ya Dios mediante podemos continuar. A ver si Dios mediante igual podemos continuar con el vídeo, así de esta manera, si esto funciona bien. Y esperamos que pronto, en algún momento, podamos volver a continuar de manera física, así juntos, mirando juntamente las escrituras. Así que para hoy
La historia pues nos deja con un punto muy importante y es la necesidad del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay ningún momento de salvación. Por eso Jesús viene predicando y su mensaje tiene dos caras. Arrepentimiento, continuando con el mensaje de Juan el Bautista, y después fe. Ya este paso más allá, que no solamente nos reconocemos como pecadores delante de Dios, sino que miramos en fe a Cristo. Y esto es lo que vamos en dirección de ver. Pues esperamos que este estudio nos ayude a seguir meditando en estos pensamientos en las Escrituras y Dios mediante continuamos con más en el futuro. Un saludo a los tres, que os aprecio y os deseo lo mejor. Venga, que Dios os bendiga. Bueno, oramos juntos, ya que estamos así. Padre Santo, damos gracias por tu palabra y por lo que nos enseñas en la palabra. Pido tu bendición sobre Antonio, sobre Teren, sobre Adelina. Pido, Padre, que sigas obrando en ellos, sigas guiando sus pasos y pido, Señor, que tu carácter sea visto en ellos cada vez más. Te lo pido así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Un abrazo.